buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Invitado el doctor Ramiro Rivera, analista político. Ayer la CONAIE resolvió declarar un paro y movilizaciones a nivel nacional y de manera indefinida en medio de un estado de excepción que decretado por el Ejecutivo, decreto 134, y ayer el decreto 146, que limita la libre movilidad, que limita las reuniones. Sin embargo, haciendo caso omiso, hoy la dirigencia indígena quiere volver por las manifestaciones y por las movilizaciones, que si fueran pacíficas, bienvenidas sean, pero tenemos antecedentes de octubre de 2019, junio de 2022, que fueron meses nefastos para el país. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones? Buen día. Bueno, muy buenos días. Usted lo ha dicho Miguel, que el derecho a la protesta, a expresar las discrepancias o un descontento en una sociedad democrática es totalmente admisible. Pero me da la impresión que el liderazgo de la CONAIE está en una especie de competencia de radicalismo y de intransigencia con el señor Leonidas Issa. El movimiento indígena, por supuesto que es respetable como cualquier otra organización gremial o movimiento social, pero no tiene derecho una organización a obstaculizar la marcha del país ni a pretender bloquear decisiones que desde el Estado y de manera responsable, en este caso, el presidente Daniel Noboa lo ha tomado. Más cuando tenemos el fatídico antecedente de movilizaciones cruentas, violentas, salvajes, que le dejaron al Ecuador tanto en octubre del 19 como en junio del 2022 pérdidas cercanas a los $2,000 millones. Que el señor Issa se ufane de la violencia, que la violencia al señor Issa le excite, le emocione, ya es un tema de irracionalidad y de soberbia. Pero aquí habría que hacer un exhorto a la dirigencia racional de la CONAIE para que entienda que un país no tiene viabilidad simplemente con bloqueos que hacen imposible el avance de un país. Además, tomemos en cuenta que la propuesta política, ideológica y económica de la CONAIE y de su candidato presidencial recibió solo el 5% del apoyo ciudadano. Los ecuatorianos somos más que el movimiento indígena, siendo el movimiento indígena y la presencia indígena una realidad que tiene que ver con la diversidad en una democracia. Doctor Ramiro Rivera, precisamente por lo que usted señala, hoy Diario El Universo nos ilustra en primera página el significado de las paralizaciones anteriores, y dice: el Banco Central estimó en 1.115 millones las pérdidas y daños de la paralización solo de junio 2022. El paro nacional que lideró el movimiento indígena en junio dejó entre pérdidas y daños un valor similar a lo que ahora busca ahorrar el Estado al eliminar el subsidio al diésel. ¿No resulta un contrasentido, en lugar de ir a un diálogo, plantear las necesidades que tiene no solo el movimiento indígena, sino los sectores sociales, pero no ir a una medida radical? Pero además, Miguel, incomprensible, porque se trata de eliminar un subsidio que siempre ha sido pernicioso para la economía ecuatoriana, que ha beneficiado al citadino que tiene vehículos de lujo a diésel, ha beneficiado al contrabando. No bastan las estadísticas
estadísticas que refleja, por ejemplo, que provincias como el Carchi, como Zamora o como el archipiélago de Galápagos, por ejemplo, consuman tanto o más combustible de diésel que provincias como Pichincha, como Azuay. Es evidente y sabemos los ecuatorianos y particularmente los ecuatorianos que viven en provincias que linderan con el océano, que hay comerciantes multimillonarios que tienen colocado tuberías para abastecer a barcos y embarcaciones distintas en alta mar con un diésel subsidiado. No nos basta comprender que el subsidio injusto, inequitativo de los combustibles y particularmente del diésel ha generado un desperdicio superior al presupuesto general del Estado en un año. Entonces, yo creo que lo mínimo que le podemos pedir a los líderes sociales es sensatez. Lo que les podemos pedir es que las discrepancias se ventilen a través de un diálogo y obviamente también al gobierno esperar de él que haya medidas compensatorias. En el caso, por ejemplo, de personas vinculadas al movimiento indígena que transportan productos de las cosechas a los mercados, probablemente el costo de transporte se incide. Aunque los economistas entendidos, para eso existe la persona que se especializa en cada tema de la realidad nacional, señalan que en el peor de los casos la incidencia del incremento del precio en el diésel no llegaría al 2%. Entonces no es comparable con la desmesura, con el alarmismo o con el discurso que incita a la violencia del señor Leonidas Issa. Acuérdese usted que el señor Leonidas Issa hace 1 o 2 días dijo que si no hay condiciones para la protesta virulenta, habrá que crear las condiciones. Y ese me parecía un discurso tan parecido al de los marxistas-leninistas allá en los años 60 del siglo pasado, con la efervescencia de la Revolución Cubana y del modismo del socialismo de Estado que se pregonaba en esas hacer una de las formas de gobierno más criminales, más brutales que ha conocido la humanidad. Entonces, un exhorto al diálogo, sí, el derecho a la protesta, sí, pero sin violar los preceptos que establece la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. O sea, tengo que protestar, puedo no movilizarlos que hagan lo mismo, menos a través de la violencia. Acordémonos de las escenas de irracionalidad que vivimos ya en el 19 y en el 22 y las pérdidas inconmensurables que ha tenido el Ecuador. De esa manera y con ese mecanismo, el Ecuador no llega a ninguna parte. Doctor Ramiro Rivera, ¿quién hace entender a los sectores indígenas y sociales, quién hace entender que un subsidio pernicioso como el diésel no ha beneficiado ni a los indígenas ni a los sectores sociales, sino al contrabando, a la minería ilegal, al narcotráfico? ¿Quién hace entender eso para que no levanten una bandera en este sentido? Lamentablemente, Miguel, este es un diálogo con el doctor Ramiro Rivera, analista político, sobre el momento que está viviendo el país en medio de un estado de excepción en 7 provincias y el anuncio de la dirigencia de la CONAIE de ir a un paro inmediato e indefinido que por las experiencias que ha vivido el país ojalá no se repitan hechos violentos como ocurriera octubre 2019, junio 2022. Hoy diario El Universo, página 3, revela los datos que dan cuenta de las pérdidas que se ha irrogado. Solo en junio
2022, pérdidas en el sector comercial, 318 millones. Manufactura, 219.5 millones. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 79 millones. Alojamiento y servicios de comida, 56 millones. Petróleo y minas, 48 millones. Y así podemos continuar: transporte, refinación de petróleo, otros servicios, actividades profesionales, enseñanza y servicios sociales, correo y comunicaciones, actividades de servicios financieros, acuicultura, es decir, 1.115 millones solo en junio de 2022, el daño que se irrogó a todos los sectores, incluidos a los indígenas. Decía doctor Ramiro Rivera, quien hace entender que este subsidio no beneficia ni a indígenas ni a los sectores sociales, sino al contrario, ha beneficiado al contrabando por décadas. Bueno, lamentablemente al movimiento indígena le ha hecho muchísimo daño una excesiva ideologización, un excesivo radicalismo, el pretender que un 5 o 6% de la población tiene que imponer al 94 o 95% de la población ecuatoriana su esquema y su visión ideológica. El movimiento indígena ha tenido un proceso de radicalización, de ideologización muy peligroso. Y ahí el gran responsable de esta deriva y de este desvío es el señor Issa. El señor Issa es obviamente un violento, es un anarquista, es un hombre radical al que no le importa nada, porque al fin y al cabo su formación política e ideológica está inscrita en el famoso mariateísmo peruano, que fue pues una ideología que estuvo en boga en algunas minorías radicales hace 100 años. Entonces, imagínese usted con personas radicales, fanatizadas, que no comprenden lo que implica convivir en democracia, con radicalismo, con desmesura. Un movimiento campesino en este caso se desvía y se va hacia la deriva, porque el fanatismo no abre posibilidad de entendimiento de la realidad. Ustedes pueden decir todas las cifras del mundo, el daño que hace una movilización violenta al propio movimiento indígena, a los propios indígenas y a todos los estratos de la sociedad, el daño que le hace a un país en la imagen internacional, que nos condena al retraso, a vivir de subsidios que beneficia a una minoría, al narcotráfico, en este caso a la minería ilegal, o al contrabando. Las cifras son evidentes, hasta un ciego los puede comprender, pero el radicalismo produce ceguera mental y ceguera biológica. No les permite comprender, no les permite ver. Y aquí, a pesar de todo eso, sí creo que hay muchos dirigentes indígenas que son sensatos, que vienen de comunidades indígenas trabajadoras, laboriosas, que tienen conciencia que no saldremos adelante si no estamos juntos en la diversidad, y a ellos sí hay que hacerles un exhorto. Sí, quieren movilizar, quieren protestar, protesten, pero establecer un anuncio de paro inmediato e indefinido, ¿hacia dónde le lleva al Ecuador? Hacia liquidar la gobernabilidad o la gobernanza. ¿Y a quién beneficia eso en el Ecuador? Obviamente al narcotráfico, obviamente a las bandas criminales. Daría la impresión que algunos líderes en el Ecuador no se dan cuenta que vivimos un escenario de guerra. No se dan cuenta que este momento las bandas terroristas del narcotráfico tienen más de 50,000 jóvenes armados, con armas más sofisticadas que las que pueda tener un policía o un militar cualquiera. No comprenden que la situación del país es grave. Unos, que no haya explotación petrolera, y hasta consulta popular, donde el Ecuador, a través de lo que yo denominaría el populismo plebiscitario, vamos a dejar de recibir $1,200 millones. Otros, que no haya minería.
Bueno, en el caso de Cuenca se justifica, porque no hubo el tino ni el sentido común para comprender que Quimsacocha en Cuenca es emblemático, son las vertientes de agua que dan agua potable a toda una ciudad, a una provincia y a una región. Pero de ahí oponerse a cualquier otra medida que legítimamente un gobierno no toma considerando el bien común y el interés general, entonces es una locura. Doctor Ramiro Rivera, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos en un par de minutos. Quiero dejarle planteada una inquietud. Si se aboga, usted también ha señalado el diálogo para analizar en una mesa respetuosa, con diferencias, con discrepancias, esa es la democracia, pero que se escuche y se procese los planteamientos, los que sean viables. Por ejemplo, no puede haber una negociación si se quiere imponer extremos, que dialogamos si se deroga el decreto que terminó el subsidio a los combustibles. ¿Cómo se puede dialogar cuando hay una imposición de por medio? Diálogo implica concesiones. Diálogo implica debatir, discrepar sobre temas fundamentales en el país, pero no imposiciones. Pero por otro, también el gobierno no debe escuchar y procesar. Hemos leído ayer una entrevista en diario El Universo a la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, en donde ella dice que en la Tacunga quiso presentar una carta de solicitud para dialogar en 5 ocasiones. Según ella, la prefecta del Cotopaxi presentó en 5 ocasiones y ni siquiera le recibieron. Es decir, un diálogo sin imposiciones, le planteo al doctor Ramiro Rivera mientras vamos a la cadena oficial a las 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Señoras y señores, pueblo ecuatoriano, el gobierno nacional, en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes de la República y el mandato ciudadano, se dirige a ustedes en este momento de tensión para expresar con absoluta claridad nuestra posición. El Ecuador es un estado indivisible y la soberanía pertenece a todos los ecuatorianos, sin distinción ni privilegios. Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto. El presidente de la República ha decretado el estado de excepción en varias provincias con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión, es cumplirla. Nadie está por encima de la ley. Hoy, ciertos actores políticos buscan sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular. Entre sus demandas se encuentra suspender el proyecto minero en Quimsacocha. A esos pocos que fueron derrotados en las urnas, les recordamos, el Estado no continuará con su ejecución y nos encontramos a la espera de que el municipio de Cuenca y la prefectura de la SUAY entreguen los informes técnicos correspondientes. La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales. El gobierno nacional, por su parte, ha demostrado con hechos concretos que trabaja en beneficio de todos los ecuatorianos. En todas las provincias del país, pero especialmente en la Sierra Centro, se han entregado recursos, obras e inversiones en seguridad e infraestructura. Hemos sido leales al pueblo al priorizar que los recursos de la nación lleguen a quienes más lo necesitan, mediante iniciativas como el bono raíces, la entrega de maquinaria agrícola, la inclusión de más familias en los sistemas de protección social y los diálogos permanentes con el sector del transporte. No se debe olvidar que el actual gobierno fue elegido en las urnas, con resultados claros en primera y segunda vuelta. Quienes hoy pretenden imponer su voluntad al margen de la ley, deben comprender que la única vía legítima para gobernar es el voto popular. La democracia no se sustituye con amenazas, bloqueos o imposiciones que desconocen la voluntad
voluntad ciudadana. En ese mismo espíritu, la convocatoria a una asamblea constituyente representa una oportunidad histórica para que los sectores, de ser elegidos, participen en el cambio estructural que demanda el país, con democracia y no con la fuerza. Rechazar preguntas en una consulta popular es respetable. Rechazar la consulta misma es negarle al pueblo el derecho a decidir. La consulta popular es la forma más directa de democracia, devolver el poder a los ciudadanos. Este gobierno no se detendrá por presiones políticas ni por cálculos electorales. Avanzaremos con firmeza, poniendo siempre en primer lugar los intereses del país y no los de quienes viven del conflicto. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el doctor Ramiro Rivera Molina, analista político. Le dejé planteada una inquietud que es importante ir a los diálogos y procesar los planteamientos que sean viables, atender al sector indígena en este caso. El gobierno también debiera abrirse, porque por denuncia pública de la prefecta del Cotopaxi, Lourdes Tibán, intentó presentar una carta en 5 ocasiones, no le recibieron en la Tacunga, hoy sede momentánea del gobierno. ¿No sería bueno también atender, escuchar? No necesariamente se va a aceptar todos los planteamientos, pero sí escuchar para que no se agote el diálogo y vayan por el camino que ya nos han acostumbrado los dirigentes indígenas de la violencia y la paralización. Doctor Rivera. Sí, yo creo que, Miguel, es innegable, ¿no? O sea, aquí hay extremos que no pueden tolerarse ni pasar por alto. El uno, el extremo de que una minoría pretenda a mansalva imponer su visión sobre la mayoría de los ecuatorianos. Se supone que la democracia hace posible que en un proceso electoral competitivo se presenten los candidatos, formulen sus propuestas y el país decida en elecciones directas, universales y secretas el destino que debe tener una nación. En este caso, la mayoría absoluta de los ecuatorianos apoyamos una alternativa nueva de un relevo generacional y el presidente Noboa tiene un mandato totalmente legítimo. Desechamos los ecuatorianos una propuesta que nos llevaba al infierno de Venezuela, a una organización política vinculada a la corrupción y ahora sabemos además al crimen organizado transnacional, al extremo de que se supone y se comenta que habría fehaciente documentación incontrastable que evidencia que la candidatura del correísmo habría sido financiado por dinero sucio proveniente del régimen dictatorial de Venezuela. El Ecuador es un país que tiene todavía muchos problemas estructurales. Uno de ellos ha sido un desmesurado subsidio a los combustibles que no transparentaba la economía nacional, que perjudicaba al país y que beneficiaba a minorías. Ese es un punto. El otro extremo es ni siquiera tener la capacidad para escuchar las voces de la discrepancia. Si bien es cierto que la CONAIE y el movimiento indígena representa exclusivamente al mundo indígena, que puede estar en el 5, 6 o 7% de la población, que ese sector se expresó en las elecciones apoyando un candidato, el señor Isa, que logró solo el 5%, no implica que no sean voces que haya que tomarlas en cuenta y conversar. De tal manera que yo creo que el Ecuador está a tiempo para que el imperio de la ley, de la legalidad, la obediencia al orden establecido y a las reglas se acate, pero también haya la suficiente entereza
la suficiente apertura y el sentido de racionalidad para sentarse y discutir. Si, por ejemplo, usted tiene por un lado gremios del transporte público, del transporte pesado, que se ven lesionados o perjudicados por este incremento, y va a haber una compensación para ellos, el Estado tiene y el gobierno la suficiente información, la data necesaria para ver en qué puede afectar este incremento, por ejemplo, a los campesinos o indígenas propietarios de pequeñas camionetas que transportan alimentos desde los centros de producción rural a los mercados de las ciudades del Ecuador. Entonces, creo que se necesita un diálogo, pero como usted ha dicho, Miguel, no puede ser un diálogo con la pistola en la sien, pues. O sea, decir, yo me siento, pero si derogas la decisión. Pero si un gobierno es elegido para que tome decisiones, eso tenemos que respetar. Ese es el principio de legitimidad. Yo dialogo, pero hago lo que me da la gana, obstaculizando la vía pública, impidiendo la libre movilidad de los que quieren trabajar, o atacando a los campesinos que están en las plantaciones agroindustriales trabajando, y voy y con violencia les agredo, como sucedió en el 19 y en el 22. Esa no es la manera, porque una sociedad democrática se asienta en el principio de la legalidad. Las reglas tenemos que acatarlas todos. Si voy por una vía y veo el semáforo en rojo, tengo que parar, porque tengo que respetar. Tengo que parar mi vehículo si es que veo un paso cebra donde pasan peatones. El respeto al derecho es un respeto al sistema normativo de una democracia. Entonces, pretender imponer a la fuerza, con violencia, con irracionalidad, no es admisible. Más a sabiendas de que este momento a quienes les interesa, diríamos, generar el caos, y no les importaría que se produzca el colapso de la democracia, es al crimen organizado transnacional, a las bandas del terrorismo, del narcotráfico y sus aliados políticos, que en este caso es el movimiento que lidera el señor Correa. Rivera, precisamente hoy no son las condiciones del 2019 ni de junio de 2022. Hoy vivimos una guerra contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica. Por ello se decretó el conflicto armado interno a comienzos del año pasado. Son condiciones mucho más complejas, y en medio de esto se puede admitir que aquí vuelvan las acciones de paralización en lugar de exigencia de atención a través del diálogo. Pero por supuesto, me parece que es el momento en que tiene que imponerse la sensatez, la mesura, la capacidad de interlocución. Dialogar implica, Miguel, que usted escucha al otro, que descubre en el otro las razones que tiene. A lo mejor el movimiento indica tiene alguna razón que implique la necesidad de apoyo a las comunidades, de un bono, de un subsidio, de una ayuda, porque el Estado no puede darle espalda a esa realidad. Pero también los líderes indígenas, y digo líderes indígenas porque me parece que en el mundo indígena sí hay sentido común, sí hay un sentido de racionalidad, tienen que escuchar las razones técnicas. Si la razón técnica dice que el incremento, que no es el incremento, la eliminación de un subsidio irracional que beneficia a la economía criminal, a la minería, o que se va mediante el contrabando, ha implicado que el Ecuador pierda más de $1,000 millones al año. ¿Cómo no comprender que si este incremento no perjudica más allá del 2% en el componente de la canasta familiar, cómo no comprender que si el Ecuador necesita sanear y transparentar su economía para que avance y no estemos a la cola de América Latina, cómo no comprender que una democracia solamente avanza con el respeto a las reglas,
a la voluntad soberana de los ecuatorianos que se expresa en las urnas y en elecciones presidenciales. ¿Cómo no comprender que la violencia, la intransigencia no resuelve los problemas del Ecuador? ¿Cómo no comprender? Es decir, hay un conjunto de elementos que se derivan exclusivamente del sentido común y el sentido más elemental de racionalidad. Caotizando al Ecuador, solo beneficiamos al crimen organizado. No comprendemos que el Ecuador vive este momento una guerra interna, y una guerra que tiene que ver con una guerra transnacional, porque el crimen organizado ecuatoriano está vinculado a mafias terroristas de Colombia, a mafias albanesas, a mafias asiáticas, a mafias europeas, que es la comunidad, que es la Unión Europea la que está preocupada del Ecuador. ¿Cómo no nos va a preocupar cuando se descubre y se nota que el 70% de la droga sale por aire y por mar de territorio ecuatoriano sin que seamos productores? Que la economía criminal mueve ingentes cantidades de dinero iguales o superiores al presupuesto general del Estado. ¿No entendemos eso? Tenemos que entenderlo. Y obviamente, en un momento de descontento de un sector que tiene que ser considerado, lo que se impone, Miguel, es sentarse y dialogar, para escuchar la parte de razón que tiene la otra parte, y sobre todo, para tener conciencia de que hay decisiones que pueden ser impopulares, son decisiones necesarias para un país. El Ecuador mismo en este momento está bloqueado por una constitución horrible, yo diría miserable, que expresó el odio y el resentimiento del populismo autoritario más execrable en el 2007 y el 2008. Y el gobierno y el presidente nos está abriendo una puerta para que seamos los ecuatorianos los que decidamos, luego de constatar el bloqueo irracional en algunas partes y en algunos aspectos por parte de la Corte Constitucional. Debemos tener entonces un momento de reflexión, de mesura y de sentido de racionalidad. En ese sentido, ¿cómo tender puentes para que haya diálogo y no una decisión de una asamblea como fue en Riobamba, conducida por los dirigentes de la CONAIE, para este paro indefinido? O se deroga el decreto que eliminó el subsidio al diésel, o simplemente avanzamos con la paralización. Creo que se impone el diálogo, Miguel, y el diálogo respetando las reglas que impone la democracia. Que si el día de mañana hay una manifestación indígena que respeta el derecho ajeno, no hay problema. Pero no olvidemos que el Ecuador está en este momento viviendo en el contexto de una declaratoria de estado de excepción, porque vivimos una guerra interna. No comprender eso es no tener un mínimo de sentido de percepción racional de los problemas. Pero pretender imponer una política a un sector minoritario que no representa ni siquiera el 7% de la población, que por supuesto es importante, que debe ser escuchado, que debe ser atendido, con el que se debe dialogar, pero pretender dialogar con pistola, con un criterio de imposición, eso hace imposible la viabilidad de una sociedad democrática. Solo recordemos las frases del dictador, del señor Correa, que en algunas partes tenía razón. No puede una minoría imponerse a la fuerza sobre el interés de la mayoría y del imperio del bien común. Así de sencillo. Pero el gobierno sí creo que tiene que abrir con generosidad las puertas para que se pueda dialogar. Hay líderes indígenas, hay autoridades indígenas en municipios y en consejos provinciales
que conocen la complejidad de la realidad y que pueden ayudar a un diálogo en el que impere el sentido del bien común, en el que impere el respeto a las reglas y en el que se comprenda que hay una decisión que puede disgustar a una minoría, pero que es en el mediano y en el largo plazo y en el presente benéfica y necesaria para que el Ecuador económicamente tenga viabilidad en el futuro. Ojalá se imponga el diálogo, se escuche y se procese las demandas sociales también, pero no, el país no quiere más incertidumbre, más violencia y destrucción. Al doctor Ramiro Rivera Molina, analista político, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A usted, muy buen día. Muy buen día. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas, para hablar sobre el saldo de las pérdidas del país que ha tenido por las paralizaciones, al menos octubre 2019, junio 2022. Buscando la verdad. Este viernes, sábado 20 y domingo 21, RM te trae una super promo, porque te trae la tercera prenda que compres totalmente gratis, en toda la tienda, sin excepción hasta agotar stock. ¡Increíble! Además, paga